Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para llevar adelante el análisis de los acontecimientos más importantes ocurridos en la presente semana, así como las proyecciones que se verán en la siguiente. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la Radio con Fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Asimismo, estamos vinculados a todos los cables de operación a nivel nacional. Soy Ángel Delgado Silva y estoy en compañía de Luciano Reboredo, con quien vamos a llevar adelante la edición de su programa. Luciano, muy buenas noches. Ángel, buenas noches. Tenemos una vez más una semana llena de novedades y algunas cosas también que ya se están convirtiendo en crónicas, ¿no? Algunas situaciones un poco preocupantes en la política. Sí, bueno, a ver, vamos a empezar. El comienzo de la semana nos sorprendió a todos con una noticia muy grave, sin duda alguna, que fue el fallecimiento de 6 soldados de nuestro Ejército Nacional que luego de ser acosados, agredidos por piedras por un conjunto de violentistas en torno al río Ilave, al cruzar el puente murieron ahogados unos y por pedradas otros. Este es un tema que todavía no se ha esclarecido, hay informes contradictorios, la misma Fuerza Armada tiene que dar un informe contundente, hay una investigación, pero el hecho es cierto que no hay responsables hasta la fecha y parecería ser que el gobierno todavía no ha acusado la gravedad de este hecho. Y si a esto se le suma, mira tú, la proliferación del fenómeno climático que está generando lluvias en abundancia como no teníamos antes y está destruyendo el norte del país, ciudades, cultivos, en fin, toda la estructura de las fuerzas productivas en el norte, más la violencia que recrudece en el sur, luego de una aparente calma, ¿no? El mes de febrero, como dijeron algunos, iba a caracterizarse por una relativa tranquilidad, entre otras cosas porque los pueblos ingresan a sus fiestas patronales, a los carnavales de cada región, y eso entonces, además del calor, era una situación que abonaba hacia una situación de distensión. Sin embargo, este hecho brutal en el río Ilave, la muerte de 6 soldados del ejército peruano, nos vuelve a la realidad, y si sumamos esto con lo que está pasando en el norte del país, el panorama se pinta no feo, sino feísimo, mira tú, porque podemos tener una caída del Producto Bruto, o sea, de la economía nacional terrible, la paralización de actividades, la destrucción del turismo en el sur, por ejemplo, que es una fuente de ingreso para el Cusco y otros lugares de la zona, del área, más la caída de los cultivos, la destrucción de las ciudades como Piura, Chiclayo, Tumbes, etcétera, pueden acarrear una situación muy similar a la que hubo, yo recuerdo, en el año 1982, siendo Belaúnde en su gobierno, se produjo un niño catastrófico, que hizo que el Producto Bruto Interno cayera, mira tú, en un 12%. Creo que ha sido una de las cifras de destrucción masiva de las fuerzas productivas del país de mayor intensidad y alcance, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama que yo creo que tenemos que insertar la reflexión política en este momento. Claro, tú dices algo bien preocupante, ¿no? Porque teníamos la crisis política, la violencia, no resuelta en el sur, que estaba ahí todavía en stand-by, y el norte se mantenía, el turismo estaba libre de este problema y era una tranquilidad. Ahora la naturaleza se ensaña con el norte y tenemos un panorama realmente de una crisis impredecible, ¿no? Porque, como tú lo dices muy claramente, está avanzando este problema de los desbordes de los ríos. Sí, y eso está en movimiento. Anuncian que para la próxima semana lluvias de 4 días en Lima, cosa que podría traer el fenómeno de inundaciones otra vez a la capital, como ocurrió años atrás. Así es. Se hacen frecuentes estas cosas, ¿no? Hace 4 o 5 años tuvimos escasez de agua. Yo recuerdo que se repartía agua en cisternas en Lima, sí, ¿no? Si llega a suceder esto, he escuchado los reportes. ¿Te acuerdas del río Guaycoloro? El Guaycoloro, y ahora se desbordó. Y hoy día están dando reportes sobre el río Chillón, que está arrastrando gran cantidad de piedras y de lodo, ¿no? Entonces eso también ya va a entrar en conflicto con la tranquilidad de Lima muy pronto, ¿no? Si el río Chillón sigue creciendo,
sucede lo del Guaycoloro, Lima Este va a entrar en una emergencia muy grave. O sea, millones de personas que viven en ese lugar van a sentirse afectadas porque eso afectó los desagües. ¿Se acuerdas tú que hizo colapsar las redes Por eso no había del agua, sistema de claro. alcantarillado? Claro, por eso es que no había Y agua. desagüe, o sea, fue un desastre gigantesco sanitario en una época de canícula, ¿no? O sea, Sí, sí. fue realmente terrible y eso es algo que podría pasar perfectamente en los próximos días. Ojalá que no sea así, pero esto, ¿cuál es la consecuencia política? En primer lugar, el reconocimiento que siendo estos temas reiterados, los huaicos, este Perú nuestro va a vivir huaicos todos los años. Y sin embargo, Y el siempre, niño, la niña, todas estas cosas. siempre Sí. nos causa sorpresas porque siempre causa daños no previstos y las autoridades que ya pueden prever dentro de su cronograma que en tal fecha se va a producir ese tipo de fenómenos naturales, la verdad es que no hacen nada al respecto y hace que la situación pues golpee a personas que con un poco de previsión y técnica se podría evitar. Ángel, desde que soy niño yo escucho que no debe construirse en el cauce seco de los ríos, que no deben estar en tales partes de las quebradas, y se sigue permitiendo eso. Bueno, Dos. es informal, son invasiones, lo que tú quieras, pero hay que hacer algo. No puede ser que se siga construyendo casas al lado de los ríos que se desbordan. Por otro lado, quiero decir de que cómo es posible que las pistas que se han llevado a cabo en los últimos años, este proceso de reconstrucción, esta estructura de reconstrucción con cambios, ¿te acuerdas? Así es. Que se puso en marcha un programa especial para reconstruir el norte del país, Piura, en otros lugares, hagan pistas y hoy día sepamos que no tienen el drenaje correspondiente. O sea, hacer una pista sin prever cómo se va a vaciar la lluvia que cae en volúmenes gigantescos es pues una situación inaceptable desde el punto de vista político, ¿no? Como la refinería esta que ha costado tantos millones y que está inundada. Está inundada, ¿no? Sí. Y no hay cómo drenar, no hay, mira, hay países en el que viven en el trópico y que están sometidas a volúmenes de lluvia quizás más grandes que nosotros. Y no se producen este tipo de desastres porque ahí hay previsión, porque la gente está preparada para eso, porque la infraestructura urbana y productiva se ha adecuado a este fenómeno recurrente. Pero acá no aprendemos de las lecciones, la vía no nos enseña nada, la historia no sirve para nada y en consecuencia pues estamos lamentándonos como vemos estas imágenes donde la gente pues, mira, la gente pierde todas sus cosas. Estas inundaciones destruyen no solamente las casas, los enseres, los muebles, los productos. Si tú tienes ahí computadoras se van al diablo. Claro. O sea, el daño es para la gente humilde, ni siquiera para los poderosos, por favor. Otra vez estamos golpeando a los sectores vulnerables, a sectores desvalidos, aquellos que no tienen, o que han hecho un esfuerzo de acumulación, que están saliendo de la pobreza, y este tipo de cosas pues las retorna violentamente a una situación sumamente precaria. Ahora, este es el aspecto de lo que comentábamos del norte y que se acerca hacia Lima, el tema de la naturaleza, pero también tú mencionaste la crisis del sur y la situación de la muerte de estos soldados, ¿no? Entonces, ahora, claro, va a ser un gran distractivo el tema de las inundaciones y de las lluvias, pero habría que decirle al gobierno, como dice la canción de Luis Miguel, no culpes a la lluvia. Sí, Porque ahora se va a distraer de esto y nos vamos a olvidar de lo que está pasando en el sur, que es gravísimo. Si no se aclara este asunto de los 6 soldados muertos, va a ser un precedente realmente lamentable. Además hay preguntas como esta, ¿qué sentido tiene enviar a soldados y policías desarmados o con órdenes de no disparar? Eso es como que si tú mandaras a los bomberos apagar un incendio y no le das agua. Es como si enviaras a los médicos a curar enfermedades y no le das medicinas, herramientas. O sea, es la locura completa. Vean, hay que ser sinceros, si no pueden, bueno, y consideran de que Puno está perdido, va a estar tomado, hasta mejor que no. Aquí la inacción, siendo una cosa gravísima, por cierto, no la estoy proponiendo, claro está, No, claro, por lo menos no tiene víctimas letales, como la que hemos visto en estos 6 soldados del ejército peruano, que han sido víctimas de la violencia y no han podido tener alternativa a defenderse, porque si hubieran hecho uso de sus armas, si la gente estuviera avisada que se pueden usar las armas reglamentariamente cuando hay este tipo, no lo harían. No es que tienes que matar a todos, como creen algunos. De tiempo antiguo, los trataristas ya en la tiempo de la Edad Media, y antes incluso, decían que el poder del gobernante es por cierto la sabiduría, su capacidad, su moralidad, pero también el ejercicio del llamado poder de la espada. Muchas personas, Sí, claro,
acatamos la ley y el orden porque somos conscientes que esa es una forma de vivir civilizada. No, me conviene a mí, te conviene a ti, nos conviene a todos. Pero hay un grupo de personas que no. Entonces, esas personas van a cumplir la ley no porque se sientan comprometidos, sino por el temor a la sanción que el incumplimiento de la ley acarrea. Así funcionan todas las sociedades en el mundo y en todos los tiempos. Temas de tránsito, los más elementales, es por eso. Entonces, hay una multa. El ejercicio de la espada y que la gente esté notificada que la autoridad la puede usar en su momento es imprescindible para mantener el orden público. Entonces, aquellos que no quieren entender razones van a entender de que si yo tiro una piedra a un policía, estoy arriesgando a que mi vida pueda ser cegada. ¿De acuerdo? Entonces no lo voy a hacer, porque la gente tampoco es tonta. Aquí nadie quiere sacrificar su vida y los mártires son muy poquitos. Pero si tú estás avisado de que la policía no te va a disparar, tú avanzas, le tiras un pedrón, una roca a medio metro de distancia y no pasa nada. Claro, presidente. Además, está comprobado que un tiro al aire no tiene que haber ni un muerto. Un tiro al aire disuade cualquier claro, y cuando la gente sabe que se va a ejercer el uso de las armas, en ese momento, si te han dicho, no pueden, y los agitadores deben decir, señores, no va a pasar nada porque la gente de derechos humanos, la OEA y los organismos internacionales van a decir de que no se puede reprimir al pueblo. Entonces, estamos inmunizados, salgan con total libertad. Y la gente lo hace, y efectivamente lo verifica, que tira piedras, quema, pues, no pasa nada. No ha pasado nada todavía con la muerte de estos soldados, y entonces eso va a ratificar ese compromiso de que la impunidad es la que reina ante la comisión de estos actos delictivos. Y lo más lamentable es que ya tenemos 3 meses repitiendo esto, ¿no? Me parece que cada sábado... Mira, vamos a cumplir 100 días del gobierno de la señora Boluarte, y esta es la principal conclusión, la impotencia para poder pacificar el país, controlar el estado de las cosas, restablecer el orden público y garantizar el derecho de miles y miles de peruanos que ahora no pueden trabajar, que ven sus ciudades desabastecidas, que tienen un conjunto de problemas, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden vender sus productos, etcétera, 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 y están sufriendo terriblemente. Eso me parece atroz. Realmente, la situación que tú has planteado al inicio del programa, ¿no? Lo del norte y lo del sur, pero desde el punto de vista político ya es intolerable lo que está pasando, ¿no? Este abandono a las fuerzas del orden, mirar para otro lado, ¿no? Sucede que hay estos muertos y nadie reacciona. Pero mira tú... Y las declaraciones del primer ministro fueron lamentables. Sí, él no sabe. ¿Cómo que no sabe? Él es el responsable. Mira, y la presidenta es la jefa nominal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Así es. Entonces, ¿qué tipo de órdenes da, pues? ¿No? Claro. Y orden tan absurdo sería que maten a todos como aquella que no hagan nada. O sea, esos extremos son inaceptables en un jefe. O sea, un jefe no puede dar órdenes absurdas que tienen resultados contraproducentes y trágicos. Claro, no hagan nada, entonces ¿para qué van? ¿Para qué van? Pues, o también destruyan todo tampoco, porque entonces la medicina resulta más cara o peor que la enfermedad. O como dice el refrán, la lavada de la camisa es más cara que la propia camisa. Ahora, Ángel, un tema sobre este mismo asunto que no podemos dejar pasar es el papel lamentable de cierto sector de la prensa. Sí. ¿No? Como una señora que dijo, necesitamos soldados que sepan nadar, y otros comentarios de ese tipo que ha habido en varios canales de televisión, que no pueden permitirse, que es inaceptable que la prensa se ponga del lado del absurdo. Sí. Del lado del absurdo. Del lado de quienes están destruyendo el orden establecido, de quienes practican actos de terror y decían subversivos. llamando manifestantes. Sí. Eso es terrible. Mira, decir que no saben nadar es pensar que los soldados han muerto en un accidente y por negligencia, porque no les enseñaron esta práctica. A ver quién nada y entonces estaban haciendo una competencia probablemente, ¿no? Era una carrera de natación, por favor. ¿De qué estamos hablando? La gente, mira tú las imágenes, están llegando al río y lo siguen acosando, le siguen tirando piedras. Y cuando han intentado cruzar el río, han sido víctimas de una lluvia de piedras. Y de estas cosas que se llaman avellanas. Avellanas, que hace que se rompa la cadena humana y entonces algunos 6 de ellos fueran arrastrados por la corriente, que por cierto es gélida. ¿No? Con un frío terrible que produce una enfermedad mortal que se llama hipotermia. La hipotermia, si baja
nuestra temperatura, más allá de un punto, uno fallece, la gente muere, simplemente. Eso es lo que ha sucedido. Probablemente eso ha pasado, ¿no? Sí, sí, en algunos casos y en otros parece ser que inclusive hay cráneos rotos por las piedras o desviaciones en la columna vertebral en las primeras informaciones que tenemos de la autopsia. Y el otro punto quizás es ver la ratificación que ha hecho el Poder Judicial de una prisión preventiva de 36 meses contra Pedro Castillo. Así es. ¿No? Yo creo que eso es importante porque, mira tú, él ya tiene una prisión preventiva, pero por el delito de rebelión, que todos hemos visto. Y a eso se le va a sumar la señora Chávez, el señor Sánchez y el exministro del Interior, Willy Huertas, ¿correcto? Eso es un expediente concreto. Este es el expediente famoso de corrupción, el delito contra la administración pública en su modalidad de corrupción, que implica la pertenencia a una banda criminal que está robando, implica colusión, que es juntarse para hacerse de los fondos públicos, y en tercer lugar, el delito de tráfico de influencias, ¿no? Ya el Congreso felizmente le levantó el fuero a él y a sus dos coinculpados, el exministro Silva y el ministro Alvarado. Silva, como ustedes saben, está fuera del país y Alvarado sí se ha sometido a las reglas, en fin, a la investigación correspondiente. Ahora, hay algunas personas que dicen que por qué, pero la verdad no tiene sentido mucho, porque el señor Castillo no está ni siquiera reconociendo la validez del proceso. No tiene ningún ánimo, no digo arrepentimiento, de someterse a la investigación. Dice que esto es una maniobra fraguada por el poder político. Colaboradores eficaces comprados. Esto es parte del golpe de Estado. Sí. Entonces, ahí no cabe otra. Esa persona que no se somete, que no colabora, es una persona que obviamente está dispuesta a fugarse apenas tenga la posibilidad y a frustrar el proceso de investigación. La prisión preventiva, hay que recordar, lo decía hoy día mi amigo el doctor Abanto en un programa con Chema Salcedo en la mañana. Él decía que no es administrar justicia, no es imponer una pena, como creen, sino es garantizar que la investigación en curso no se frustre. Que no se escape. O que no se escupe. O que no tenga una influencia. O que no la trabe, así es. Entonces, si queremos conocer la verdad de los hechos y que se investigue y se determine la culpabilidad o no de Castillo, es menester que la investigación se lleve a cabo. Pero si el inculpado está en una actitud de torpedear el proceso, tiene que ser detenido, aislado, para que no suceda eso. Además, si ya se quiso fugar una vez. Sí. No, pese a que ha salido la señora Lilia Paredes a decir una cosa que nadie le cree, ¿no? Que él le dijo en el auto: yo te dejo en la embajada y regreso a luchar junto a mi pueblo. Esa es una telenovela mexicana, mi querido amigo. Sí, literalmente, sí. ¿No? Una llorona de esas. No, además yo creo que la justicia ha hecho bien al darle 36 meses, y en el caso de Alvarado, cuya responsabilidad es muy grande según la información que tenemos, no lo han hecho porque Alvarado, por ejemplo, se ha sometido a la justicia. Cuando fue al Parlamento no intervino, se sometió, él dijo voluntariamente, a que le levanten el fuero, y si se garantiza el arraigo, la voluntad de no fugarse, a diferencia de Silva, me parece bien la justicia, inclusive aquí con un afán pedagógico y al senador, distinga pues los casos de quien se somete al procedimiento investigatorio, no tiene por qué sufrir la misma suerte del rebelde como Castillo, que no quiere... Que ni siquiera reconoce la autoridad Así es. Del Poder Judicial. Entonces, a mí me parece que es una muy buena sentencia. Por supuesto, es un gran poroto, y aquí aprovecho para felicitar a mi amigo Abanto y a la doctora Barba, que han sido los abogados, y que felizmente han sabido distinguir dos situaciones que, además de la justicia en sí, tiene el mérito de ver, primero, de explicar el por qué se hace la prisión preventiva, cuándo es necesaria, cuándo no, y distinguir pues dos casos donde los delitos son similares, pero las actitudes de los personajes son muy distintas. Hay que resaltar, Ángel, yo quiero recordar que en muchas oportunidades tú te has manifestado en contra del abuso de la prisión preventiva. Sí, ¿no? En este mismo programa. Sí, ¿no? claro. Y hay que explicar, porque mucha gente equivocadamente piensa, como tú estás mencionando lo que ha dicho el doctor Abanto, que es un adelanto de la justicia o de la sentencia, y debe quedar clarísimo que no es así. Claro, porque ¿no? A ti no te pueden... Mira, sería de locos invertir la relación racional
para aplicar justicia que a ti para investigarte. O sea, cuando alguien lo van a investigar es porque no se sabe. Además, en nuestro sistema democrático constitucional, no de aquí, sino de mucho tiempo atrás, hay lo que se llama la presunción de inocencia. Toda persona que se somete a un procedimiento de investigación y sanción judicial, se presume su inocencia como punto de partida, no que es culpable, ¿no? Sino la inocencia tiene que ser desbaratada en el curso del proceso. Esa es tarea del Ministerio Público. Los fiscales tienen que destruir las evidencias o las razones que hacen suponer que esta persona tiene un comportamiento normal y es inocente. Si yo destruyo racionalmente, en base a pruebas, a documentos, a manifestaciones y testimonios de que este señor no es inocente sino culpable, entonces yo puedo llegar al término de la investigación a una conclusión que tampoco termina ahí, sino que abre la puerta a un proceso judicial donde ya en base a esa acusación se va a llevar adelante el proceso. Pero la investigación cumplió su objetivo, que es saber si esta persona, sobre el cual versa una imputación, una denuncia, es culpable o no. Claro, pero si el hombre no ha dado muestras de escaparse, tiene arraigo, tiene familia, tiene propiedades y se somete a la justicia, es evidente que meterlo preso 3 años se trata casi de una sentencia adelantada, ¿no? Por eso, pues, o sea, no puede ser que para investigarte yo te tenga que meter 3 años presos. ¿Y qué pasa si al final resulta que no tienes culpa? Claro. ¿Quién te repara eso? Nadie. Exactamente. ¿No? Eso ha pasado con Keiko Fujimori y con muchas otras personas, y efectivamente hemos vivido una etapa de abuso en la época de Lagarto Vizcarra, bajo la égida de los ministros, de los fiscales Vela y Domingo Pérez, el juez Carguancho, y con el famoso Carguancho, que era un campeón. Para ellos esa era la sanción. Entonces después ya no les importa, porque meter varios meses a un dirigente político es destruir su imagen para siempre. También, Ángel, el tema de la prensa, ¿no? que aplaude estas cosas muchas veces y desinforma a la opinión pública y va generando una corriente de opinión favorable a este tema de las prisiones preventivas exageradas o abusivas. Sí, yo creo que ojalá pues que en medio de toda esta maraña y problemas vayamos ubicando las cosas como son, porque la justicia, cuando se disloca las instituciones y se las pone al servicio de causas que ya no son propiamente las de la justicia, tienen efectos perversos. O sea, la prisión preventiva es para garantizar la investigación, que haya una buena investigación, que se llegue a una buena conclusión. Pero si se va a usar la prisión preventiva para castigarte adelantadamente, no tiene sentido alguno. Y más aún, cuando sucede esto, lo más probable es que después en el juicio oral, toda esta mala investigación realizada, pero que ya produjo el efecto nocivo en quitarte la libertad, se vaya al agua, se vaya por el drenaje, porque no tiene consistencia. ¿Me explico? Claro, entonces, claro. Hay que hacer que nuevamente las instituciones de justicia funcionen como debe ser. Tú has mencionado el caso de Keiko Fujimori, yo creo que es emblemático de esta Sí, situación. ¿No? 3 veces la han metido presa y no logra armar una acusación. Y hasta ahora no se puede acusar como corresponde. Sí, no, lamentable. Bueno, entonces creo que con estos son los elementos que han caracterizado la semana, y estamos ya en condiciones de pasar nuevamente a la etapa. Ya nos están avisando que tenemos que pasar al corte del programa. Vamos a recibir a nuestro invitado luego de la pausa comercial. Muy bien. Muchas gracias, volvemos en breves instantes. Petramás donó el afirmado para el mejoramiento del Badén Cadena y el tránsito de la población. Mi nombre es Dina Bustos, representante de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla, agradeciendo acá a la empresa Petramás y al doctor Segarra por habernos donado este afirmado que tanta falta nos ha hecho. Sincero agradecimiento a la empresa Petramás por brindarnos este gran apoyo en calidad de donación para hacer los trabajos de mejoramiento del tramo Cadena hasta el río Guaycoloro. Esta vía nos va a servir para muchas asociaciones. Agradecemos a este gesto importante por apoyarnos, porque se van a beneficiar niños, adultos mayores, porque mucho polvo comíamos en esta asociación. La agradecemos de corazón. Así fue
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados. Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Vive como en un club de lujo todo el año. En Condominio Montemar, a solo un paso del mar. Condominio con zonas de parrilla, canchas deportivas, terrenos desde 140 metros cuadrados y más. Compra tu terreno con la inicial hasta en 12 veces sin intereses. Visita hoy nuestra oficina de ventas o ingresa a terreno.pe para más información. ¿Qué somos los peruanos y la comida? Respeto, tradición, amor. Acá crecemos con comida, sanamos con comida, celebramos con comida, ayudamos con comida y agradecemos con comida, porque así somos los peruanos, sabrosos, amorosos, innovadores, como nuestra comida. Por eso somos lo que comemos, redondos. Está viendo PBO. Amigos, estamos de vuelta en el programa y para seguir analizando los temas que han acontecido en la semana, contamos con un importante invitado, un verdadero privilegio para nosotros. El día de hoy nos acompaña el gran constitucionalista Domingo García Belaúnde, a quien damos la bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación, tan grata por cierto, y tan en casa, como siempre. Muy buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, todo un honor contar con tu presencia que va a ilustrar algunos temas. Quizá la pregunta que nos hacemos muchos es la salida. O sea, a todos nos preocupa la crisis que vivimos, pero la esperanza que mejore es ver alguna luz al final del túnel. Y esta salida se ha revestido
de matices constitucionales, y eso es lo que yo quiero preguntarte, porque la esperanza de que se hubiera fijado un rumbo adelantando las elecciones, a pesar que eso no está prescrito por ninguna norma constitucional, sino como un acuerdo político, una salida razonable para que el país encuentre un nuevo rumbo, por parte del Congreso y por parte del gobierno de la señora Boluarte, hasta el momento aparece bloqueado. Ese camino está obturado. Y por lo tanto, entonces, ¿qué horizonte se vislumbra cuando aparentemente, todavía ahora que estamos conversando, esto puede cambiar, por supuesto, en las próximas semanas, esta ruta de salida a la crisis política actual, mediante el adelanto de elecciones y recorte de los mandatos, no aparece presente? ¿Qué cosa se podría hacer al respecto? Eso es lo que nos preguntan muchos en la calle y en muchas reuniones, ¿no? Esa es una buena pregunta, y yo te diría que indudablemente a un problema político la salida es política. Sí. Ahora, el problema es que cuando hablamos de política en alta dimensión, la política necesariamente debe tener una cobertura constitucional. Eso es evidente, Sí. aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Dicho ese paso, como paréntesis, acabo de estar en Egipto y visité la Corte Constitucional egipcia. Ajá. Voy a hablar sobre eso en otro momento. Está bien, está bien. No, Pero hay no, una no. Corte Constitucional en un país árabe, musulmán. Coránico. Yo me quedé impresionado, y eso hablaremos en otro momento, Así- ¿no? pero ¿qué eso- significa? Que la figura del Tribunal Constitucional, que es creación europea, Sí, claro. austriaca, vienesa, ha trascendido a una cultura islámica. Muy interesante, pero eso es otro problema. Pero hay que saberlo. Bueno, ahora, la política es eso, ¿no? Ahora, el problema es que en realidad la señora Boluarte debió quedarse hasta el 26. Ese es en principio. Porque no es una presidente provisoria, esos son cuentos que han inventado. Es una presidenta que reemplaza y culmina el periodo. Para eso se Para creó eso- la figura para del vicepresidente. Desde el siglo XIX. Así es. Y cuando no había vicepresidentes, como en la época de Sánchez Cerro, porque Sánchez Cerro fue asesinado y no había vicepresidentes, se creó un problema. ¿No es cierto? Las Sí, cosas pues como son. hasta creo que el obispo, el arzobispo de Lima llegó a ser Así es, presidente por así unas es, horas. Así es, el Monseñor Holguín, el famoso Monseñor Holguín. Bueno, Rivabueno también fue presidente Sí, por 3 sí, horas. era una Eso cosa. fue el año 32, una locura. Bueno, entonces el problema es el siguiente. ¿Cuál es la salida normal constitucional? Bueno, que se queden hasta el 26, pero ¿cuál es el problema? Se ha creado la expectativa de que se vayan antes. Entonces la expectativa política está creando obligaciones a la clase política. Entonces tienen que irse antes. No sé cuándo, Pues tienen que irse antes. Ahora, hay dos problemas. El primero es que ya me he dado cuenta, por lo de los buffets, por ejemplo, que todo el mundo los defiende, ¿no es cierto? De que no quieren ir, están felices. Pues, Están felices. con ahí. unos y otros, ¿no? Uno y otro, entonces, la comida los ha unido. Es el buen llantar los ha unido, ¿no es cierto? Ahora, no hay alfalfa, por supuesto, ni mucho menos, pero la comida los ha unido, por un lado. Por otro, si no veo probable el adelanto de elecciones, ¿qué es lo que queda? Que la señora Boluarte renuncia, pero a mí la verdad me parece que la señora Boluarte no está haciendo gran cosa, pero sería peor. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta de que la señora Boluarte, si renuncia, como no hay alguien detrás de ella, automáticamente es presidente provisional, eso sí, Ese sí. el presidente del Congreso. Cierto. El presidente del Congreso convoca elecciones presidenciales, cuidado, eso se ha manejado muy torpemente. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque el presidente es el único vacado o el único renunciante, o sea, no se va a votar al Congreso que no ha renunciado, más aún el mandato del Congreso es irrenunciable, número uno. Y número dos, el 134 de la Constitución es muy claro cuando dice que el Congreso se disuelve, ese es el nombre técnico, o puede disolverse cuando hay dos denegaciones al primero gabinete. Claro, sí. Cuando hay dos denegaciones se puede disolver. Y agrega el artículo, la gente no lee, pues habla de oída, pues no. No existe otra forma de revocatoria del mandato congresal. Ergo, si la señora Boluarte se va y se convoca elecciones, es solamente para presidente y sigue el Congreso. Con lo cual no hemos solucionado el problema. No, para nada. No me van a decir pues que la señora Boluarte es la culpable de todos nuestros males. No es así, pues hay una especie de corresponsabilidad. La crisis puede ser peor incluso. La crisis, exacto. O sea, yo la defiendo su postura porque creo que si se va es peor. No es que tenga ningún afecto, no. Puede ser peor. Además, ¿qué sentido tendría hacer elecciones para presidente de la República con una correlación parlamentaria ya preestablecida? Preestablecida, o sea, quien va a ser presidente, salvo pues un golpe de suerte, tiene ya las reglas en el Congreso que la pueden bloquear. ¿Y la experiencia Valentín Paniagua?
Eso fue distinto. A ver, ¿Por qué explícanos fue eso. distinto? Bueno, yo te voy a contar porque yo estuve muy cerca. A ver, a ver. Cuando Valentín estaba de presidente, yo iba a Palacio cada 15 días a almorzar con él. Era muy amigo mío, Claro, ¿no? claro, de toda la vida. Claro. El problema es el siguiente. Valentín Paniagua llega de carambola a la presidencia. Sí. Es la verdad. No le tocaba. No le tocaba. En un Congreso de 120, porque no habían 130, sino 120, él creo que era el único de Acción Popular junto con otro más. Sí, no tenía ninguna posibilidad. Sí. En el Cusco lo habían elegido congresista por 4.000 votos, o sea, una representación ridícula. ¿Pero por qué llegó? Pues salió Marta Hildebrand, ¿sabes? Y él llegó como un tubo. No olvidemos que se va Fujimori, que renuncia desde Japón con fax. Hay que recordarlo. Sí, sí. Y los dos vicepresidentes renuncian de inmediato, entre ellos sí. Tudela, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces él se queda solo y él negocia bajo la presión de la OEA, o la conversión de la OEA, para hacer una convocatoria de elecciones generales. ¡Generales! Valentín está de presidente 9 meses y todo el mundo, y se modifica la Constitución para cortar el periodo. El Congreso aceptó recortar su mandato. Así es, aceptó, ¿por qué? Porque el Fujimorismo, primero, Montesinos preso o perseguido, no recuerdo. Fujimori en el Japón, se estaban huérfanos. Entonces aceptan reducir el mandato y todos lo hacen por unanimidad. Y es un gobierno de transición muy bien elaborado y con un agregado. Cuando Paniagua lo hacen doctor honoris causa en San Marcos en mayo de 2001, yo me encuentro con él y con varios más. Entonces él me dice, ¿cómo hago con la Constitución? Bueno, tienes que tirártela abajo, le dije, la de 93. Sí, claro. Pero me dijo, yo no tengo representatividad, me dijo, no puedo hacerlo. Entonces ahí coordinamos en que se nombrase una comisión de alto nivel, sí, de 8 me acuerdo, miembros, claro. ¿no? Y él puso más y salió. Y la presidía el ministro de entonces, Diego García Sayán, quien me llamó a mí y me dijo, yo no voy a presidir nada, tú vas a presidir. Hicimos un trabajo que está publicado. Sí. ¿No? Que es elaborado, y bueno, para su momento. Con 3 opciones. Así es, para el momento fue interesante. Entonces había pues elecciones generales, número 1, planteo una nueva constitución a disposición del Congreso y así empezamos. O sea, esto no tiene nada que ver con eso. Absolutamente, empezando por la calidad de la gente, ¿no? Paniagua era un tipo fuera de serie. Claro. Un hombre con una trayectoria política de 30 años. Sí. Y además un hombre que sabía negociar, ¿no? Y yo, inclusive, en una oportunidad asistí a 2 o 3 consejos de ministros que él me invitó y era otra cosa. No, inclusive los fujimoristas, con todo lo que se le puede imputar, se comportaron, digamos, a la altura de las circunstancias. Todo eso fue aceptaron su derrota y es. Admitieron replegarse, no se quisieron quedar. Porque el Parlamento había sido elegido un año atrás, un año y meses atrás. 8 o 10 meses atrás. Por eso, meses, sí. Entonces fue un panorama sumamente distinto y además con 10 años de fujimorismo que traían mucha cola, no nos olvidemos. ¿Eh? Mientras que ahora tenemos a Sagasti, tenemos a Castillo, muy poquito. No sé si me explico, ¿no? Después Vizcarra, claro, será un desastre, pero es poquito. Había 10 años de fujimorismo, no nos olvidemos, que era otra cosa. Entonces, es un ejemplo interesante para iluminarnos, pero no es lo mismo. Ahora, hay un tema que a mí me inquieta, lo he conversado con Ángel alguna vez, y la visión de un constitucionalista me parece muy importante en esto. En los últimos años, como nunca, se habla de aspectos constitucionales en el Perú, y hay ciertas figuras que se habían mantenido guardadas bajo 7 llaves, como la vacancia presidencial, el tema de la confianza, la denegación de la confianza, que de pronto se han hecho moneda corriente. Y todo el mundo habla y todo el mundo opina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Y cómo se puede volver al cauce constitucional correcto? Completo para que responda. ¿Por qué toda crisis política, que puede tener se vuelve una crisis constitucional? Bueno, cuando no debería ser. Esa es una buena pregunta que habría que pensar, pero yo adelanto una respuesta provisional, que es la siguiente. Yo creo que eso se debe a un factor importante, y es que hay una toma de conciencia constitucional en el Perú, en ciertas clases dirigentes y en América Latina. Eso es lo que pienso yo. Porque miren el caso del contorno. Suspensión de la señora Rousseff. Sí, claro. Antes Luyo, ¿no es cierto? Sí. Y otras figuras más. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que hay una conciencia constitucional en América Latina de que la Constitución no es que sea una maravilla de las maravillas, sino que son órdenes, digamos, reglas de juego. Ajá. Hay un famoso jurista danés que se llama Alf Ross. Ross, claro. El famoso Ross, que dice que el derecho es como un ajedrez. No es ni verdadero ni falso.
sino que si queremos llegar a un fin tenemos que seguir sus reglas. Claro. Muy interesante. Mover las piezas. Entonces, es un conjunto de piezas para llegar a un objetivo. Entonces, la gente está convencida que el objetivo de cosa es el orden, la tranquilidad, la felicidad. ¿Y eso cómo se consigue? Con un aparato constitucional. En consecuencia, hay que defenderlo. Entonces, ya el golpe de Estado así, el caballazo, los tanques, ya no proceden, pues. Por eso es que se han activado tanto las vacancias, en mi opinión, en forma exagerada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero ante cualquier problema, vacancia, ¿no? Así, ese Sí, está, pues, sí. antes no se Sí. tocaba la Constitución, No se pero se toca. la dejaba, No, se la hoy ponía en día- pared, golpe de Estado y se acabó. Hoy día eso ha tomado fe. Ahora, lo interesante sería mejorar un poquito nuestro régimen político, y yo propondría a priori una sola, si me permite, pero que es constitucional, lamentablemente, ¿no? No sé si sea constitucional, sí, eliminar la segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta se encuentra un parlamento fragmentado y un presidente que gana con 18%, como el caso Castillo. Entonces, ahí hay un desfase. Yo creo que el sistema electoral debería ser el que gana 50% y el resto proporcional. Ahora no, todo es el sistema DONT. Se crea una fragmentación en el Parlamento muy grande, ¿no? Como sucede en los municipios. Igual que Como sucede en los municipios, exacto. O sea, los municipios fueron muy sensatos, dijeron no podemos crear Hubo una caos. reforma, pues se dejó de Claro. lado la cifra repartidora. Así es. Y el que gana tiene mayoría. El sistema de lista incompleta y se aplica la cifra repartidora para el resto. Entonces, ¿qué pasa? Los Bueno, alcaldes eso, pueden pues, gobernar. Yo creo que debería ser lo mismo. Ahora, la segunda vuelta fue invención de la Carta del 7-9 en respuesta a lo que había pasado con Belaúnde el año 6-3, en la cual Belaúnde y antes, Belaúnde el 6-3 y el 6-2 también hubo algo parecido, que es que si nadie pasaba el 33% elegía el Congreso. O el caso de Belaúnde, que ganó el año 6-3 por 34%, y el APRA le pisaba los talones con 31-32. Entonces hubo un parlamento fragmentado en tres que le hicieron la vida imposible. Ese fue el modelo. No, además que cuando en las elecciones del 62 nadie llegó al tercio. Al tercio, correcto. Iba a elegir el Congreso. Iba a elegir el Congreso. Y esa elección es la que es vetada por las Fuerzas Armadas. Así y se es, produce el golpe así de es, Estado así con es. don Fernando Belaúnde en las calles en Arequipa Así es, levantando barricadas. levantando adoquines. Adoquines. Bueno, entonces, yo creo eso que me acuerdo, yo estaba muchacho, me acuerdo yo de esa oye, imagen. Eso hay que replantear el sistema político, porque somos un régimen parlamentarizado, pero si arreglamos el sistema electoral y le damos mayoría al presidente ya sería algo, porque si no va a pasar esto, claro. que nadie gobierna. Sí, pues, pero además la crisis de los partidos, la ausencia de partidos, la influencia del dinero en el manejo de los partidos políticos y la crisis moral de los políticos también hace impensable que haya figuras, por ejemplo, como ha habido alguna vez que renuncien a participar en la segunda vuelta. Así es, ¿no? así Como es. fue El caso de Alfonso Barrantes, claro. Barrantes, porque esa calidad de político la hemos perdido. Y te hago una pregunta, ¿y si hiciéramos una reforma, como hay en otros países, en lugar del 50%, que se establezca un mínimo o un tope de 40%, si el presidente, la lista parlamentaria, perdón, la lista presidencial alcanza más del 40%, gana? Si es inferior al 40%, creo que eso pasa en Argentina, y en Ecuador también, creo, no sé, en algún otro país. ¿Eso no sería más factible? Ahora, porque es muy difícil alcanzar el 50% muy difícil, más uno, pues. Casi te obliga a la segunda vuelta. Cada vez más difícil. Alan tuvo 47.5, no llegó. Y Belaúnde fue elegido el 80% porque se usó una norma transitoria que ganaba el que tenía más de 37%. Así es, eso es más bueno. Mira, yo no sé, yo sería partidario. El problema es que nuestro régimen político, como está parlamentarizado en parte, requiere la colaboración del Congreso y el Ejecutivo en determinados puntos. Ergo, si vas a crear un Congreso que no tiene mayoría, está muerto, pues. Sí, pues. Es el caso de Vizcarra. Mira, yo sé que el asesor de Vizcarra, este argentino, Aguiar, ¿no? Yo sé de buena fuente que le dijo a Vizcarra, ya que está disuelto el Congreso, lleve usted una lista que puede tener una buena votación para que sea su enlace. Se negó. Y vemos lo que pasó, lo vacaron. Sí. Claro, yo pensé que iba a mandar una lista oficial, ¿no? No. Entonces yo creo que habría que pensar en la posibilidad, pienso yo, de eliminar. Mira, en Francia, de donde viene el modelo que a su vez es tomado del medievo, eso está estudiado, viene del mundo medieval en los conventos. En Francia la segunda vuelta es para todos. Sí, claro. Acá no, es que personas debería ser una vuelta. Entonces, le das una gran solidez al presidente, pero abajo está el Congreso dividido.
Sí. Por un lado. Y por otro, si no hay una segunda cámara que sea un paralé, una especie de aguántate, peor. Es como una mesa coja, ¿no? Es una mesa coja, sí, me parece. Y eso es culpa del Congreso. En materia constitucional no han hecho nada. En este año que tienen, año y medio, no han hecho nada. ¿Qué te parece si cambiamos el tema y vamos un poco al campo internacional? A ver. Dicen los abogados de Castillo que van a recurrir a través de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, con el objeto de revocar las medidas que se han dado acá y garantizar la libertad. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde un sistema jurídico constitucional y democrático como el nuestro y los principios de soberanía se articulan? O sea, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo es tú la relación? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Voy a llegar mejor, antes de hablar, llegar al ejemplo mejor. ¿Qué pasaría si mañana la Corte, es difícil, yo sé, ¿no? Pero me pongo en la hipótesis de que pero eso está en la comisión todavía. No, perdón, sí, es la comisión. Está en la comisión, es la comisión con sede en Washington, sí, no la Corte de San José. La Corte es en San José, claro. Así es. Esta medida cautelar, ¿no? Le da, la declara procedente y ordena la libertad, que se suspendan los procesos contra Perón, porque considera que se ha violado algún aspecto del debido proceso. ¿Qué pasaría? Sobre todo si tenemos en cuenta el antecedente que sucedió recientemente, el año pasado, cuando el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia en materia de derechos fundamentales, declaró procedente la vigencia del indulto dado por Kuczynski a favor de Fujimori, que era la persona contra el Estado, y sin embargo, ahí fue la Corte, ¿no? La que intervino y bloqueó. Y hasta ahora, se ha frustrado una decisión. Sí, pero se ha frustrado no por culpa del TC, sino por culpa del gobierno peruano, que ha ordenado que no suelten a Fujimori. Por eso, claro. Así es. Bueno, mira, yo cada vez estoy convencido que el sistema interamericano, léase Comisión y Corte, están a favor de los terroristas. Esto puede parecer un crimen. Caramba, eso es importante. No, te lo voy a contar. Lo dije en un evento en el cual me encontré con el presidente de la Corte Interamericana en México hace ya 3 o 4 años. ¿Y eso por qué? Yo tengo un caso concreto. Viene una patrulla del ejército a un pueblo X, tengo el caso pero no recuerdo los detalles, y llega a un sitio, ¿no es cierto?, y la población los acomoda, los aloja y les da de comer, que es una cosa muy nuestra en nuestros países, ¿no? Sí. El hombre delante es un hombre muy hospitalario, ¿no? Entonces se van y siguen su camino. Al regreso viene una pandilla de senderistas y se encuentran que les dan de comer, los matan a todos. Sí, pues. Eso pasaba. Sí. Eso pasaba. Entonces, ¿qué pasa? El ejército, al saber eso, y en gratitud, los persiguen y los matan a ellos. Muy bien, ¿a quién defiende la Corte? A los muertos, a los terroristas. ¿Correcto? No a las víctimas, no a los campesinos. Mi padre fue objeto de un atentado terrorista, nunca recibí nada de la Corte. Pero sin embargo, los que atentaron contra él y que fueron víctimas en el 87 en el Frontón, los defendieron. Sí, claro. Entonces la Corte está, sin querer queriendo, defendiendo sobre todo a los terroristas. Entonces mi opinión sobre la Corte hace varios años es que, uno, no hay que hacerle caso. Hay varios países que no le han hecho caso, por ejemplo el Brasil, y el último que no le ha hecho caso es la Argentina, en el caso Fontevecchia, no le han hecho caso a la sentencia de la Corte y no pasó nada. Porque la Corte no tiene tanques, ni tiene aviones, ni tiene ejército. No pasó nada, número uno. Y número dos, intentar cambiar el sistema, porque está lleno de caviares. Y en último tres, nos salimos del sistema. Porque esto es insoportable realmente. Estamos defendiendo solamente a los terroristas. Ahora, y voy a... Sí. Yo no creo que por los antecedentes puedan reponer a Castillo. Ya. Pero si lo hacen, no hay que hacerle caso. Punto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Estados Unidos y Canadá, que son dos países importantes en América, no son miembros del sistema. Y no van a aplaudir seguramente. Ya. Mira, Antero Flores, que estuvo en una sesión, en un programa anterior, otro programa, estaba en la misma línea tuya y advertía que dada la correlación de fuerzas que hay en América Latina político, de gente vinculada al Foro de Sao Paulo, gobiernos, que lo están atacando groseramente, violando todo el derecho internacional, había que tener más cuidado con estas decisiones que vienen del sistema de justicia internacional. Pero ¿y qué nos hace daño? Cuéntame. Dime un daño, que nos afecte el no hacerle... Venezuela, por ejemplo, no le hace caso a la Corte hace años. Sí. Y aún así se salió, hace 4 o 5 años se salió,
¿Y qué le ha pasado? ¿Tiene problemas? Sí, pero no vinculados con su salida de la Corte. No va a pasar nada, acá están asustados. El problema es que ya la Corte dejó de ser lo fue durante muchos años. La Corte se cree el 6-9 con el Pacto de San José y se instala en los 70 u 80 en Washington. Fue una gran esperanza para todos nosotros. Aún más nos sirvió muchísimo en la época de Fujimori. Pero hace 6 o 7 años, por ejemplo, ¿quién ha sido uno de los miembros de la Corte Interamericana? El señor Zaffaroni. Así es. Que está de abogado de Pedro Castillo. Que hizo de paso fue denunciado por corrupción en la Argentina y en Washington. No me consta, digo lo que leí en esa época. Entonces, pues, el señor Roberto Caldas, a quien yo conocí el año en San Luis Potosí, hace 8, 6 años, y a quien yo le critiqué lo de la Corte, me comentó en una audiencia en que estuvimos que yo era injusto con la Corte, que había que pensar. Total, bueno, yo me quedé un poco preocupado y a la salida le manifesté mis excusas y mi punto de vista. Total, me enteré por WhatsApp o Google que el señor le pateaba a su mujer y había sido condenado por un tribunal de Sao Paulo. Este era el hombre de Roberto Caldas, defensor de derechos humanos, un brasileño que era un pegalón. Por favor. Sí, pues pasa bastante. Y no hablemos de otros peruanos que han hecho votos. El caso de Diego García Sayán, por ejemplo, es realmente tremendo. Él vendía sus votos para salir secretario general y no salió. Me da mucha pena porque es una buena persona, pero hizo un papel extremadamente político. Y en un caso que estuve yo ahí, defendiendo un caso de una radioemisora venezolana, hizo un voto que es lamentable. Hay que decirlo porque la gente se olvida de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es mejor? ¿Salirnos de la Corte, no hacerle caso o modificar el famoso artículo 205, que es el que le da las facultades constitucionales? Bueno. ¿Cuál es la salida? Bueno, el problema es que la salida, el artículo viene después. La salida es, primero, yo diría, primero, no hacerle caso. Y segundo, si eso no tiene ningún efecto, ahora sería bueno también, en honor a la verdad, intentar que se cambie el sistema de elección. Porque ¿cómo se elige entre patitas? Pues? Ese es el tema de fondo. Ahí está. Entonces, mira, el Tribunal Constitucional en los países es un debate a muerte. Se vetan, la prensa opina. Acá no, acá nadie sabe. Acá el Ministerio presenta a alguien que es impresentable y sale elegido porque no hay otro. Entonces lo interesante sería que el Estado peruano, por ejemplo, solamente presente a aquellos que han elegido, por decirlo en una terna, ¿no es cierto?, las facultades de derecho más antiguos, algo así, ahí, con lo cual hay un cierto filtro. Ahora no, es el patita que lo nombran porque es el que toma sus tragos con amiguismo caviar. Amiguismo caviar. Entonces, y yo diría que habría que empezar por cambiar el sistema. Si no se cambia, no salimos, pues. No queda otra. Empezando por no hacerle caso. Yo conozco 2 países que no han hecho caso, que es Brasil y Argentina, y no ha pasado nada. Inclusive la comisión hace muchos años, no sé si recordarás, Ángel, pidió paralizar el proyecto de Las Bambas, ¿te acuerdas? Sí, también. Y estaba paralizado hace años. Además se mete mal informado. En asuntos políticos que siempre son controvertidos. Y además, en el caso de Las Bambas es un problema técnico de minería que yo no sé, ¿no? Ellos sabían. más que Así es, pues, son asuntos medioambientales bien complicados. Y como hemos visto con un invitado argentino que tuvimos, hay grandes ONGs que financian proyectos dentro de la Corte, condicionando votos en temas. Hay un documento sobre eso que te lo vamos a alcanzar. Muy ¿verdad? interesante. Sí. Que hay financiamiento para determinadas causas, sobre todo de tipo ecológico ahí. O sea, que le interesa a ciertas potencias. Bueno, yo he visto en algunos casos, esto por televisión, que por ejemplo en el caso de Barrios Altos dicen cualquier cosa, ¿no? Y van gente llorando y qué sé yo. Es un espectáculo barato. Yo creo que lo más práctico es, de arranque, no hacer caso a sus decisiones. Empecemos y veremos qué pasa después. Muy bien. Hemos llegado, mira, el tiempo es tirano, ha sido realmente un gusto y aleccionador. Yo creo que hemos aprendido mucho de estas opiniones tuyas. Muy importantes, de verdad. Muchas gracias. Probablemente el debate en los próximos días o semanas entre ya de pleno en este asunto, si es que lo de Castillo tiene alguna suerte de amparo, no sé. Aunque es raro, pero puede ser, ya nada nos debe sorprender en este mundo del Señor. Llegamos al final de este programa, muy agradecido, Domingo. A ustedes, además por las preguntas que son estimulantes. Sí. Bueno, y queremos saludar a todos ustedes, amigos, por su fidelidad y permanencia en este su programa Conversando con el Perú. Y le decimos, como siempre, que nos sigan en todas las redes sociales de la Coordinadora Republicana, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y el canal CRTV que se pasa a través de YouTube.
Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana.